Durante la fibrilación auricular, como ya se ha comentado, las arritmias tienen un ritmo caótico y irregular y no tienen una contracción mecánicamente eficaz, sino que tienen un movimiento fibrilatorio que prácticamente no tiene efecto mecánico. El hecho de que haya 500 o 600 ondas irregulares dando vueltas en las aurículas y que todas lleguen al nodo AV de forma caótica hace que la respuesta de los ventrículos sea también irregular, es decir, caótica, en función de cuánto sea de permisivo o de restrictivo el nodo AV a la hora de permitir que los impulsos atraviesen hacia el ATGIS y por tanto hacia los ventrículos. Por eso una fibrilación auricular, que en las aurículas va a una frecuencia más o menos estable, entre 500 y 600 latidos por minuto, puede estar más lenta o más rápida en los ventrículos en función de la situación, por ejemplo, del sistema nervioso vegetativo. Si está el paciente con un tono adrenérgico alto, la respuesta suele ser alta, y si tiene un tono vagal alto, la respuesta suele ser baja. La distancia, por tanto, entre un latido y el siguiente en los ventrículos va a ser totalmente variable en función del momento en que hayan pasado cada uno de esos impulsos. Por eso se la denomina arritmia completa. Como las aurículas no se contraen, habitualmente estos pacientes no tienen onda A ni seno X en el pulso venoso yugular, puesto que la onda A la produce la contracción auricular y el seno X la relajación de las aurículas. Y al estar fibrilando y no estar ni contrayendo ni relajando, normalmente no existe ni onda A ni seno X. Por otra parte, también es de destacar que en fibrilación auricular no se puede oír el cuarto ruido, porque si recordáis, el cuarto tono era expresión de una contracción auricular vigorosa contra un ventrículo poco distensible. Así pues, cuando alguien está en fibrilación, como la aurícula no se contrae, no puede haber cuarto ruido. Sí podrá haber tercero, que era dependiente, como recordaréis, de la aspiración que produce el ventrículo al inicio de la diástole. Es importante conocer que las arritmias auriculares, fibrilación auricular y flúter auricular, si bien no es necesario que tengan exactamente el mismo riesgo embólico, puesto que hay sospecha de que el flúter sea algo menos embolígeno que la fibrilación, de cara al manejo de los pacientes deben ser consideradas idénticas. Es decir, siempre que nos planteemos tratar con anticoagulantes una fibrilación auricular, también en un flúter auricular haríamos lo mismo. Por otra parte, el comportamiento permanente, persistente o paroxístico de la arritmia tampoco debe influenciarnos a la hora de decidir si debemos tomar o no un tratamiento anticoagulante. Es decir, el riesgo embólico es similar si el paciente está todo el día con la arritmia o si está entrando y saliendo de ella bien continuamente o bien de vez en cuando, episódicamente. Así pues, de cara al examen y de cara a la práctica clínica en general, cuando un paciente tenga una fibrilación o un flúter y tenga un comportamiento, me da igual paroxístico o persistente, si tiene suficientes factores de riesgo embólico, habrá que considerar el tratamiento antitrombótico adecuado de forma indefinida. ¿Cuándo optamos por el tratamiento antitrombótico con anticoagulantes? Pues en función de la presencia o no de factores de riesgo embólico. Y recordad que los de alto riesgo embólico son la estenosis mitral, los antecedentes de embolia o las prótesis valvulares. Los de riesgo intermedio son la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la disfunción ventricular con fracción de eyección por debajo del 35% o la edad por encima de 75 años. Hay algunos otros factores menos validados por los ensayos clínicos que parece que influyen un poco, pero que no está claro que merezca la pena tenerlos en consideración a la hora de hacer la recomendación general de tratamiento, como es el sexo femenino, tener entre 65 y 75 años, enfermedad coronaria o hipertiroidismo. La actuación es sencilla. Si el paciente tiene algún factor de alto riesgo o si tiene dos o más factores de riesgo intermedio, tiene indicación de anticoagulación crónica. Si el paciente solo tiene un factor de riesgo intermedio, la recomendación es variable, de forma que podemos optar entre anticoagulación o antiagregación. Y en aquellos que no tengan ningún factor ni de alto ni de riesgo intermedio, podemos optar por el manejo solo con un tratamiento antiagregante e incluso en situaciones especiales poder plantear una abstención
terapéutica sin emplear fármacos antitrombóticos, aunque ya os digo que la recomendación general es usar aspirina en los pacientes que no tengan un riesgo embólico significativo, siempre que este fármaco no suponga un riesgo relevante para el paciente, como por ejemplo en presencia de enfermedad péptica intestinal. El fármaco más eficaz para prevenir la fibrilación auricular probablemente sea amiodarona. Lamentablemente, porque si es para prevenir, vamos a tener que utilizarlo de forma crónica, con lo cual casi nos aseguramos los efectos secundarios sobre el tiroides o sobre el pulmón. Sin embargo, el fármaco más eficaz para quitar una crisis de fibrilación auricular probablemente sea flecainida. Propafenona casi, al ser un 1C, casi igual de eficaz, pero flecainida es más eficaz. Recientemente se ha desarrollado un nuevo fármaco que se denomina dronedarona, que tiene la ventaja de que es un fármaco con efectos farmacológicos similares a los de la amiodarona, solo que al no presentar yododelgado molecular es de esperar una tasa de efectos secundarios mucho menor que la que tenemos con amiodarona en la actualidad. Este caso clínico es el caso paradigmático de un paciente que sufre un bloqueo auriculoventricular completo. Realmente no siempre hemos de pensar que cuando hay un bloqueo AV el paciente se sincopa, porque esto no es así. Depende un poco de la tolerancia, de la situación cardiológica general del paciente y de lo bueno o malo que sea el ritmo de escape que sufre. En este caso, diagnosticamos el bloqueo AV completo porque detectamos que las ondas P van rítmicas entre sí a lo que dice el nódulo sinusal y sin embargo los ventrículos van rítmicos entre sí a lo que dice el ritmo de escape, en este caso a 35 latidos por minuto. El hecho de que estos dos ritmos estén disociados va a hacer que en algún latido coincida la contracción de aurícula y ventrículo, produciendo por tanto una onda A en cañón en el pulso venoso yugular, pero no en todos los latidos, sino solo en aquellos que lo producen. En este paciente aparecen síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, probablemente provocados por el hecho de que la frecuencia de los ventrículos es muy lenta y además la aurícula no está contribuyendo al llenado ventricular en muchos de los latidos. El hecho de que el complejo QRS sea ancho informa sobre dónde puede estar el punto de bloqueo, puesto que cuando existe un bloqueo AV completo, si el bloqueo es muy alto a nivel del nodo AV, generalmente el ritmo de escape va a aparecer inmediatamente por debajo a nivel del GIS, y si el ritmo sale en el GIS, viaja de forma simultánea hacia abajo, hacia las dos ramas de las de GIS, y va a producir complejos QRS que van a ser idénticos a los del ritmo sinusal, es decir, estrechos. Sin embargo, cuando el punto del bloqueo está más abajo, a nivel del GIS o de sus ramas, el ritmo de escape va a nacer en una de las ramas de las de GIS. Por lo tanto, no va a viajar por el sistema de conducción, sino que va a despolarizar célula a célula parte del miocardio ventricular. De esta forma va a tener un QRS ancho y generalmente una frecuencia de descarga más lenta de la que tendría si el escape estuviera más alto. Esto es interesante de cara al pronóstico del bloqueo, puesto que aquellos bloqueos que son a nivel del nodo AV, generalmente muy altos, con escape de QRS estrecho y de una frecuencia razonablemente buena, suelen estar producidos por un aumento del tono vagal, siendo por tanto fácilmente revertibles con el empleo de atropina y generalmente con buen pronóstico y escasa necesidad de un implante de marcapasos definitivo. Sin embargo, los bloqueos que son más abajo, infragisianos, generalmente tienen un ritmo de escape de QRS ancho, más lento y con una posibilidad de recuperación escasa y nula respuesta a la atropina, porque la atropina donde actúa básicamente es el nodo AV. Los pacientes con bronquitis crónica o enfisema, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como los pacientes con apnea del sueño, suelen tener un cierto grado de cor pulmonale, de dilatación de cavidades derechas, que, digamos, irrita la zona de
la válvula tricúspide y permite que se ponga en marcha y se mantenga un cortocircuito, una reentrada, una macro reentrada en torno al anillo de la tricúspide, que es el flúter auricular común. Así pues, en los pacientes EPOC es muy típico que sufran episodios de flúter auricular común. Este flúter se caracteriza, como hemos dicho, por una macro reentrada en torno al anillo de la tricúspide y tiene una serie de características que le diferencian y le hacen parecerse a la fibrilación auricular que vamos a repasar. En primer lugar, el riesgo embólico probablemente sea algo menor que en fibrilación auricular, pero de cara al manejo de los pacientes debe hacerse exactamente igual. Y en aquellos que con fibrilación nos planteemos anticoagular, pues si lo que tiene es un flúter tenemos que anticoagular igualmente. Por otra parte, la respuesta del flúter auricular a los fármacos frenadores del nodo AV suele ser menos eficaz que con la fibrilación, de forma que los betabloqueantes, que frenan bastante bien la fibrilación, frenan peor al flúter auricular. Por último, los antiarrítmicos son fármacos poco eficaces en el flúter, y el más eficaz, que probablemente sea ibutilide y que no está disponible en muchos países, y la miodarona, que es la alternativa, dejan bastante que desear a la hora de conseguir tanto quitar un flúter auricular como prevenir su recurrencia. Por eso, cuando nos planteemos quitar el flúter auricular común, probablemente lo más razonable es o bien realizar una cardioversión eléctrica para quitarlo en el momento, o bien directamente indicar una ablación de istmo cabo tricuspidio, con la cual, al hacer una cauterización del istmo entre la cava y la tricúspide, cabo inferior, vamos a conseguir bloquear la zona por la que está continuamente dando vueltas la macro reentrada, evitando así que se sostenga la arritmia y evitando que vuelva a aparecer. Existen flúteres atípicos en los que la macro reentrada no da vueltas en torno al anillo de la tricúspide, sino que da vuelta en torno a otras cicatrices que hay en las aurículas, bien cicatrices secundarias a una intervención quirúrgica o bien cicatrices espontáneas secundarias a fibrosis producida por enfermedad auricular de la causa que sea. En estas, el tratamiento con ablación de radiofrecuencia con catéter es menos eficaz que en el flúter común, puesto que en el flúter común supera el 90-95% y en estos otros flúteres en general se considera en torno a un 80% de eficacia. No obstante, el manejo es similar en cuanto a la posibilidad de eventos trombóticos y por tanto necesitan anticoagulación, igual que si se tratase de una fibrilación auricular o de un flúter común. Destacar que en el paciente EPOC también hay una arritmia atípica, que es durante la descompensación de la enfermedad respiratoria, que es la llamada taquicardia auricular multifocal, que se caracteriza por al menos 3 ondas PES de diferente morfología, puesto que nacen de varios focos distintos, cuyo tratamiento en general es el de la descompensación del EPOC, y si necesitamos algún fármaco, probablemente los calcioantagonistas sean los de elección. Quisiera decir que en un flúter común, en condiciones normales, la conducción de los impulsos hacia los ventrículos debe tener QRS estrecho, un QRS normal, ya que el paciente en principio tiene la arritmia localizada en las aurículas y los ventrículos reciben la despolarización de forma indirecta, pues por la arritmia mantenida en las aurículas a través del nodo AV. No obstante, si el paciente presenta un bloqueo completo de rama izquierda o un bloqueo completo de rama derecha, este no va a desaparecer en el momento que tenga el flúter y va a mantener un bloqueo de rama durante la taquicardia. Por eso, un flúter a veces puede ser una taquicardia regular de QRS ancho en aquellos pacientes que tengan un bloqueo de rama bien estructurado y que lo mantiene de forma orgánica ya desde hace tiempo, o bien en aquellos en los que se produce simplemente por el hecho de tener frecuencias cardíacas rápidas, apareciendo lo que se llama un bloqueo de rama funcional o frecuencia dependiente. Por último, quiero decir que hay unas arritmias en las aurículas que no son macro reentradas, sino que tienen un origen en un punto determinado de la aurícula, que son las taquicardias auriculares focales. Estas arritmias las podemos diferenciar del flúter y del resto de macro reentradas, porque al ser la despolarización de las aurículas dependiente de un único foco, no existe una actividad eléctrica continua, sino que vamos a ver ondas PES separadas entre sí por una línea isoeléctrica en
aquellos momentos en los que no existe actividad del foco. Es decir, cada vez que se despolariza el foco tenemos una onda P, y cuando se acaba esa onda P tendremos que esperar hasta la nueva despolarización del foco para tener actividad. Esto no pasa con el flúter común ni con el flúter atípico, en el cual, al ser una macro reentrada, es decir, estar un impulso dando vueltas continuamente en las auriculares, continuamente tenemos actividad eléctrica, luego continuamente hay cambios en oscilaciones en la línea de base. Así, en el flúter común es típico que tenga unas ondas predominantemente negativas en la cara inferior y positivas en V1, denominándose a esta imagen pues un aspecto en dientes de sierra propio del flúter común. Los extrasístoles ventriculares no suponen riesgo alguno para el paciente en ausencia de cardiopatía estructural. Por lo tanto, no requieren ningún tratamiento específico más allá de evitar aquellos factores que desencadenan los extrasístoles, entre los que destacamos el alcohol, destacamos el estrés y los excitantes como cafeína, tabaco, teína, etc. Sin embargo, en pacientes con cardiopatía estructural, generalmente es preciso evitar los extrasístoles en lo posible con el manejo farmacológico habitual de estos pacientes, que son los betabloqueantes. En pacientes sin cardiopatía que tengan extrasístoles muy frecuentes y que sean muy sintomáticos con sensación de vuelco molesto del corazón, se puede plantear también el empleo de betabloqueantes para prevenir su aparición. No está justificado usar otros fármacos antiarrítmicos, puesto que los efectos secundarios probablemente compensan el beneficio que puede suponer evitar los extrasístoles. En casos muy excepcionales, tener muchos extrasístoles mantenidos pueden llegar a producir un pequeño fallo en la capacidad contráctil del ventrículo izquierdo, denominándose esta situación taquimiocardiopatía. Y cuando unos extrasístoles muy frecuentes provocan que el paciente tenga disfunción sistólica, sí que estará indicado su tratamiento. Ya os digo que en general lo que haremos inicialmente será betabloqueantes, y si fracasa y el extrasístole siempre es del mismo foco, podemos actuar con el catéter para intentar hacer la ablación del punto donde nace el extrasístole, quedando así el paciente con ritmo sinusal estable, y en caso de que la disfunción sistólica sea secundaria a los extrasístoles, es de esperar que ésta se recupere y la función ventricular vuelva a la normalidad. En el síndrome de Wolff-Parkinson-White existe la presencia de una vía accesoria y de taquicardias o palpitaciones documentadas en el paciente. Formalmente hablando, este es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, la asociación de preexcitación en el electrocardiograma, que es el análogo a decir que existe una vía de conducción anómala, aparte del nodo AV, que es la vía normal, entre aurículas y ventrículos, y taquicardia. No obstante, desde el punto de vista clínico, a veces se habla de Wolff asintomático en pacientes que nunca han tenido taquicardia, cuando realmente la descripción inicial del síndrome incluía las taquicardias dentro de su definición. Cuando hay una vía accesoria, podemos establecer cortocircuitos de reentrada entre el sistema de conducción normal, el nodo AV, y la vía accesoria, de forma que esas son las arritmias más típicas del síndrome de Wolff-Parkinson-White. La taquicardia ortodrómica es una reentrada entre las aurículas y los ventrículos, en la que los impulsos están bajando hacia los ventrículos por el sistema de conducción normal y, por tanto, con un QRS normal, y volviendo hacia atrás a las aurículas a través de la vía accesoria. Sin embargo, la taquicardia antidrómica, al ser el mismo circuito pero en sentido inverso, los impulsos bajan de aurícula a ventrículo a través de la vía accesoria, produciendo por tanto una despolarización ventricular que es todo preexcitación. Todo se despolariza desde la vía accesoria, nada se despolariza a través del sistema de conducción normal. Por eso el QRS es ancho, morfológicamente muy feo, y simula una taquicardia ventricular. Luego el impulso, una vez que despolariza el ventrículo, es capaz de subir a la aurícula a través del sistema de conducción normal del nodo AV, que en algunos pacientes tiene capacidad de conducción retrógrada a frecuencias rápidas. Esto no ocurre en todos los pacientes, pero algunos pacientes pueden hacerlo. Al no ser,
en todos los pacientes presente y evidente la conducción retrógrada por el nodo AV, la taquicardia antidrómica es francamente excepcional. La otra arritmia que aparece en los pacientes con Wolff-Parkinson-White es la fibrilación auricular, suponiendo un riesgo para el paciente, ya que una fibrilación auricular que se conduce anterógradamente hacia los ventrículos simultáneamente por el nodo AV y por la vía accesoria tiene riesgo de provocar una fibrilación ventricular. Por lo tanto, es necesario hacer un tratamiento rápido y se trata de una urgencia médica que requiere una actuación inmediata. Hay que recordar que el manejo mejor, probablemente en presencia de fibrilación auricular preexcitada, sea la realización de una cardioversión eléctrica externa sincronizada. Sin embargo, si el paciente tolera bien la arritmia desde el punto de vista hemodinámico, se puede ensayar el empleo de un fármaco antiarrítmico, siendo preferible aquellos fármacos que tengan un efecto muy marcado de enlentecimiento de la conducción por la vía accesoria para prevenir el riesgo de que acabe desencadenando fibrilación ventricular. Estos fármacos son los de grupo 1C o procainamida. Está contraindicada en esta situación el empleo de fármacos que frenan el nodo AV convencionales del tipo de beta-bloqueantes, calcioantagonistas o dioxina, por el riesgo de fomentar la conducción por la vía accesoria por distintos mecanismos que acabe produciendo una fibrilación ventricular. En la actualidad, desde el desarrollo de las técnicas de ablación con catéter de radiofrecuencia, el tratamiento de Wolff-Parkinson-White lo podemos simplificar haciendo un resumen de resúmenes de la siguiente manera. Cuando un paciente tengamos evidencia de que existe una vía accesoria, lo vemos porque en el electrocardiograma existe preexcitación, que recordamos es la presencia de un PR corto con un empastamiento inicial del QRS, que es la onda delta, que no es más que el trozo de ventrículo que se despolariza antes de tiempo, antes de que baje el impulso por el nodo AV, es decir, el trozo que se preexcita. En estos pacientes que tengamos preexcitación con onda delta, pero nunca hayan tenido ningún episodio de taquicardia, la recomendación es simplemente seguimiento clínico, salvo que sea una persona de riesgo especialmente alto de tener arritmias en las aurículas que eventualmente podrían provocar una fibrilación auricular y desencadenar una fibrilación ventricular. Por eso, en deportistas, en cuerpos de seguridad, en bomberos, en policías, etcétera, pues se recomendaría el tratamiento aunque el paciente esté asintomático. Sin embargo, en los pacientes que hayan tenido al menos un episodio de una taquicardia, sí que se recomienda la ablación con radiofrecuencia de la vía accesoria para evitar recurrencias de la taquicardia, ya que estas taquicardias, aparte de la incomodidad clínica que suponen para el paciente por tener episodios generalmente paroxísticos, pues aparte de esta incomodidad también suponen un riesgo si en algún momento desencadenase una fibrilación auricular que podría eventualmente conducirse rápidamente a los ventrículos y producir fibrilación ventricular. Por tanto, como resumen, si alguien tiene una vía accesoria, un Wolff, y está asintomático, no hacemos nada. Si acaso tiene riesgo por su profesión, le plantearíamos ablación, y si el paciente tiene episodios, lo recomendable es la ablación. Usar fármacos antiarrítmicos de forma crónica para prevenir las arritmias del Wolff probablemente a día de hoy no sea recomendable como primera opción, reservándose para pacientes que no se pueden someter a ablación por diferentes motivos. Generalmente tenemos la opinión, la sensación de que las taquicardias de origen ventricular se toleran peor que las de origen supraventricular, y esto no siempre es así, puesto que la tolerancia a la taquicardia va a depender más que del origen, va a depender de otros factores como son la frecuencia cardíaca, como son la duración del complejo QRS, cuanto más ancho en general peor se tolera, y cómo es la existencia o no de cardiopatía orgánica previa. Un paciente con una disfunción ventricular muy avanzada, aunque tenga una taquicardia supraventricular, generalmente la tolerancia va a ser bastante mala. Por eso la tolerancia no nos debe guiar en ningún caso al origen de la taquicardia.
Sí que nos guían, en cuanto al origen de la taquicardia, una serie de maniobras que podemos realizar de cara a dilucidar si nace en los ventrículos o si nace en las aurículas y se está conduciendo a los ventrículos con aberrancia, y por eso cumple criterios de QRS ancho, de más de 3 cuadraditos. La maniobra más sencilla es la estadística. El 80% de las taquicardias regulares de QRS ancho son de origen ventricular. Y si el paciente tiene alguna cardiopatía estructural, es decir, cardiopatía orgánica, como un infarto previo, una estenosis aórtica, una miocardiopatía hipertrófica, etc., prácticamente el 98% de los casos van a ser de origen ventricular. Por eso, ante la duda, lo que tenemos que hacer es manejar al paciente como si fuera una taquicardia ventricular, y si nos equivocamos, pues bien está. Más vale tratar como una ventricular a una supra que tratar como una supra a una ventricular. Hay una maniobra, además, desde el punto de vista clínico, que podemos hacer, que es el masaje del seno carotídeo, y si no funciona, utilizar adenosina o ATP. Estos fármacos lo que tratan es de provocar un bloqueo completo del nodo AV durante unos segundos, de manera que si el circuito de la taquicardia está por debajo del nodo AV, no vamos a obtener ningún efecto y la taquicardia persiste inalterada. Sin embargo, si se trata de una taquicardia supraventricular, por ejemplo un flúter auricular que se conduce a los ventrículos con bloqueo de rama, porque el señor tiene un bloqueo de rama, en el momento que consigamos el bloqueo AV con la adenosina o con el masaje, vamos a tener un ratito en el que vamos a ver la ausencia de complejos QRS y las ondas de flúter claramente diferenciadas durante el momento en que conseguimos el bloqueo. En ese caso ya podríamos saber que se trata de un origen supraventricular. No obstante, es de destacar que el uso de verapamil para intentar bloquear el nodo AV en este contexto está contraindicado, puesto que si es una supraventricular es de esperar que no le siente mal, porque vamos a frenar la respuesta de los ventrículos, pero si es una ventricular en un paciente que además probablemente tenga cardiopatía estructural, es probable que el paciente empeore e incluso haga un edema de pulmón o un shock cardiogénico por el fármaco. Por eso, si queremos hacer maniobras para distinguir la taquicardia supra con aberrancia de la taquicardia ventricular, nos tenemos que limitar al masaje del seno carotídeo o al empleo de adenosina o ATP, en ningún caso verapamil. De todas formas, insisto en que si tenemos dudas, lo mejor es actuar como si se tratase de una taquicardia ventricular y punto, y así no vamos a tener ningún problema en este sentido. Este es un caso clínico típico de un paciente con una taquicardia regular de QRS ancho, en el que tenemos el antecedente de cardiopatía estructural claro, que es el infarto agudo de miocardio. De hecho, la cicatriz de infarto y los fenómenos de reentrada, los cortocircuitos de reentrada que se producen en esa zona del infarto antiguo, son el sustrato más frecuente de la taquicardia ventricular y por tanto de la taquicardia regular de QRS ancho. Otras enfermedades orgánicas del corazón también pueden producir este tipo de taquicardia cuando los circuitos circundan zonas de fibrosis que se producen, por ejemplo, en el seno de miocarditis, de miocardiopatías, o por ejemplo la enfermedad de Chagas, que puede producir zonas de fibrosis dentro del miocardio. Desde el punto de vista clínico, es importante ver si el paciente tolera bien o no la taquicardia para ver cuál es el tratamiento de elección. Si el paciente la tolera mal, como es el caso, estamos obligados a realizar una cardioversión eléctrica urgente. Solo en caso de buena tolerancia podemos optar entre la cardioversión o usar un fármaco, siendo en este contexto los fármacos de elección la amiodarona o la procainamida.